Enfermedades infecciosas en el embarazo. Las infecciones siguen siendo una causa importante de morbimortalidad materna y fetal en el mundo. En algunos casos, la singular interfaz vascular materno-fetal protege al feto de los microorganismos infecciosos, pero en otros casos, constituye una vía para la transmisión. El estado serológico de la madre, el modo de adquisición, la edad gestacional en el momento de la infección y el estado inmunológico de la madre y el feto influyen en el resultado de la enfermedad. El acrónimo TORCH indica toxoplasmosis, otras anomalías, rubéola, infecciones por citomegalovirus e infección por el virus del herpes. Estos microorganismos atraviesan la placenta y causan infecciones en el feto y secuelas neonatales considerables. Entre las entidades de la categoría otras anomalías, se describe la infección por parvovirus B19. En el capítulo 68 se revisan las infecciones por el virus del herpes y la sífilis. Inmunología materna y fetal. Cambios inmunológicos maternos. A pesar de los considerables avances, muchas de las adaptaciones inmunológicas maternas al embarazo aún no se dilucidan. El embarazo exitoso es el resultado de una compleja interrelación entre los sistemas inmunológicos innato y adaptativo para establecer la tolerancia fetal. Capítulo 5. Dentro del sistema innato, los linfocitos citolíticos naturales deciduales interactúan y favorecen la invasión de los trofoblastos fetales extravellosos por medio del antígeno leucocitario humano G, figura 21.8. Asimismo, las citocinas producidas durante las virosis activan a las células linfocitos citolíticos naturales deciduales para que induzcan una citotoxicidad protectora. Dentro del sistema inmunológico adaptativo, un subgrupo de linfocitos T cooperadores CD4 positivo, llamados linfocitos T reguladores, expresan FOXP3. Este es un factor de transcripción inmunodepresor que desempeña una función esencial al inducir la tolerancia inmunitaria materna al feto. Sin embargo, este mismo mecanismo pone en peligro las defensas maternas contra las bacterias patógenas. Los microácidos ribonucleico no codificadores cuya función aún no se conoce bien, regulan la activación y proliferación de las células inmunitarias innatas y adaptativas. En la descripción de las infecciones, la transmisión horizontal es la diseminación de un microorganismo infeccioso de una persona a otra. La transmisión vertical es el paso de un microorganismo infeccioso de la madre al feto a través de la placenta, durante el trabajo de parto o el parto, o por la alimentación al seno materno. Por lo tanto, la rotura prematura de membranas o el trabajo de parto prolongado elevan el riesgo de algunas infecciones neonatales. El cuadro 67.1 muestra infecciones específicas de acuerdo con el modo y el momento de la adquisición. Un último término, la tasa de ataque secundario, es la probabilidad de que una persona susceptible padezca una infección después de tener contacto con un individuo infectado. Inmunología del feto y el recién nacido. La capacidad inmunológica activa del feto y el recién nacido es menos eficiente que la de los niños mayores y adultos. No obstante, la inmunidad innata y adaptativa fetal comienza a formarse entre las 9 y 15 semanas de la gestación. La inmunidad innata, macrófagos y células dendríticas, y, en menor grado, la inmunidad adaptativa, linfocitos B and T, regulan la respuesta fetal principal a la infección. La inmunidad pasiva proviene de la inmunoglobulina G materna, que se transfiere a través de la placenta. Alrededor de la semana 16 de la gestación, esta transferencia aumenta con rapidez y, hacia la semana 26, la concentración fetal es similar a la materna. La evidencia sugiere que las vacunas maternas también preparan la respuesta inmunitaria celular fetal independiente de la inmunidad pasiva. Las infecciones neonatales, en especial durante sus primeras fases, a veces son difíciles de diagnosticar puesto que los recién nacidos no suelen manifestar los signos clínicos típicos. El feto que se infecta dentro del útero se encuentra en ocasiones deprimido y con acidosis al nacimiento por razones no aparentes. El recién nacido muestra mala succión, vómito o distensión abdominal. Otras veces padece insuficiencia respiratoria, que se manifiesta de manera similar al síndrome disneico-idiopático. En ocasiones, el recién nacido se encuentra letárgico o agitado. En ellos, la respuesta a la septicemia puede ser la hipotermia en lugar de la hipertermia y la cuenta de leucocitos y neutrófilos con frecuencia es reducida.
Infecciones virales. Citomegalovirus. La infección perinatal más frecuente en el mundo desarrollado es la secundarial citomegalovirus. Es un virus del herpes de ácido desoxirribonucleicúbico que al final infecta a la mayoría de los seres humanos y existe evidencia de infección fetal en 0,2 a 2,2% de los neonatos. Este virus se secreta en todos los líquidos corporales y el contacto de persona a persona con saliva, semen, orina, sangre y secreciones nasofaríngeas y cervicales cargadas de virus transmite la infección. El feto se contagia por viremia transplacentaria, pero la amniocentesis no provoca una transmisión fetal iatrógena. El neonato se infecta en el momento del parto o durante la alimentación al seno materno y continúa su acumulación. Una fuente frecuente, por ejemplo, son las guarderías. Hasta 85% de las mujeres de un medio socioeconómico bajo son seropositivas cuando se embarazan, mientras que solo 50% de los grupos de mayores ingresos posee anticuerpos inmunoglobulina G detectables contra el citomegalovirus. Después de la infección primaria por el citomegalovirus, y con un comportamiento similar al de otras infecciones por el virus del herpes, el virus permanece latente, pero se reactiva en forma periódica y se caracteriza por propagación viral. Esto sucede pese a la concentración elevada de anticuerpos inmunoglobulina G anti-citomegalovirus. Estos anticuerpos no previenen las recurrencias, reactivaciones o reinfecciones en la madre ni mitigan por completo la infección fetal o neonatal. Infección materna. El embarazo no incrementa el riesgo ni la gravedad de la infección materna por el citomegalovirus. La mayor parte de las infecciones primarias es asintomática, pero entre 10% y 15% de los adultos infectados padecen un síndrome similar al de la mononucleosis caracterizado por fiebre, faringitis, linfadenopatía y poliarteritis. Algunas mujeres inmunodeprimidas padecen miocarditis, neumonitis, hepatitis, retinitis, gastroenteritis o meningoencefalitis. La mayoría de las mujeres con infección primaria tiene una concentración sérica elevada de aminotransferasa o linfocitosis. La reactivación suele ser asintomática, pero a menudo se acompaña de propagación viral. Puesto que la mayor parte de las infecciones maternas es silenciosa desde el punto de vista clínico, se detecta por medio de seroconversión de inmunoglobulina G. El índice de seroconversión durante el embarazo alcanza hasta 20%. Los índices son mayores en las regiones con mayor seroprevalencia. Las mujeres que son seronegativas antes del embarazo y después adquieren una infección primaria por el citomegalovirus durante la gestación muestran un mayor riesgo de tener un feto con infección congénita. Los índices de transmisión vertical para la infección primaria son de 30 a 36% en el primer trimestre, de 34 a 40% en el segundo y de 40 a 72% en el tercero. Cerca de 23% de las infecciones congénitas por el citomegalovirus en Estados Unidos corresponden a infección materna primaria. Por otro lado, la infección recurrente o reactivada en la madre infecta al feto solo en 0,15 a 2% de los embarazos. No obstante, hasta 90% de los neonatos con infección congénita en las regiones de gran prevalencia son hijos de mujeres con infecciones recurrentes. El diagnóstico de infección recurrente o reactivada materna por el citomegalovirus es todavía un reto. Infección congénita. Cuando un recién nacido padece secuelas manifiestas de una infección intrauterina por citomegalovirus, sufre una infección sintomática por citomegalovirus. La infección congénita por citomegalovirus es un síndrome que comprende restricción del crecimiento, microcefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, retraso mental y motor, déficits neurosensoriales, hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica. En la figura 67.1 se muestra un ejemplo de calcificaciones periventriculares. De los 40.000 recién nacidos infectados por citomegalovirus que nacen cada año, solo entre el 5% y el 10% desarrolla este síndrome. Por lo tanto, la mayoría de los recién nacidos infectados es asintomática en el momento del nacimiento, pero algunos padecen secuelas tardías como sordera, déficits neurológicos, corioretinitis, retraso psicomotor y discapacidades del aprendizaje. Las infecciones en los gemelos dicoriónicos son con mayor probabilidad no concordantes.
Diagnóstico prenatal. No se recomienda la detección sistemática serológica prenatal del citomegalovirus. Una embarazada se somete a pruebas serológicas para identificar citomegalovirus cuando manifiesta un padecimiento similar a la mononucleosis o si se sospecha infección congénita por los hallazgos ecográficos anormales, figura 67.2. Cuando la ecografía o los resultados serológicos indican infección, está indicado realizar una amniocentesis diagnóstica. La concentración sérica de inmunoglobulina M anticitomegalovirus aislada no diagnostica con precisión la infección primaria puesto que otros anticuerpos muchas veces persisten durante más de un año después de la infección y se elevan de nuevo después de una reactivación o reinfección. Para distinguir una infección primaria de una antigua, el análisis serológico de avidez de inmunoglobulina G específica anticitomegalovirus mide la avidez o fuerza de enlace entre los anticuerpos inmunoglobulina G y el virus. Después de una infección primaria, los anticuerpos inmunoglobulina G tienen poca avidez, que durante los siguientes 2 a 4 meses evoluciona hasta alcanzar gran avidez. La avidez reducida de la inmunoglobulina G indica infección primaria por citomegalovirus en los 3 a 4 meses previos, y la avidez elevada de la inmunoglobulina G excluye la posibilidad de infección primaria en los 3 meses previos. Por lo tanto, no siempre es posible excluir la posibilidad de una infección primaria durante el primer trimestre, cuando la prueba de la avidez materna se realiza durante el segundo o tercer trimestres. En este caso se recomienda realizar una amniocentesis diagnóstica cuando los hallazgos ecográficos sugieren infección congénita. En otros casos, la infección primaria es tan reciente que todavía no es posible detectar inmunoglobulina M. Si la sospecha es fundada, los análisis serológicos se repiten en 2 a 4 semanas. Por lo general, la presencia de varios hallazgos ecográficos fetales obliga a solicitar una prueba inmediata del citomegalovirus. Las anormalidades fetales que acompañan a la infección por citomegalovirus comprenden microcefalia, ventriculomegalia y calcificaciones cerebrales, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia e intestino hiperecóico, hidropesía, restricción temprana del crecimiento, y oligohidramnios. Estos hallazgos obligan a realizar pruebas serológicas de citomegalovirus y una amniocentesis diagnóstica, figura 67.2. La reacción en cadena de la polimerasa de citomegalovirus en el líquido amniótico se considera la prueba ideal para diagnosticar la infección fetal. Su sensibilidad varía de 70 a 99% y depende del momento en el que se efectúa la amniocentesis. La sensibilidad es mayor cuando la amniocentesis se lleva a cabo cuando menos 6 semanas después de la infección materna y luego de la semana 21 del embarazo. Los hallazgos ecográficos anormales combinados con resultados positivos en las muestras de líquido amniótico pronostican un riesgo aproximado de 75% de infección congénita sintomática. El resultado negativo de la reacción en cadena de la polimerasa de líquido amniótico no excluye la infección fetal y debe repetirse cuando la sospecha es fundada. El cultivo viral diagnóstico del líquido amniótico también es adecuado, pero su sensibilidad es un poco menor. Si el virus se aísla en un cultivo celular, es posible detectar a los virus que se multiplican de manera activa, y los métodos de cultivo rápidos, que usan centrifugación, permiten identificarlo en 24 horas. Tratamiento y prevención. El tratamiento de la embarazada inmunocompetente con el citomegalovirus primario, reactivado o recurrente, se limita a aliviar los síntomas. Cuando se diagnostica infección primaria por el citomegalovirus por medio de serología o se considera que las anormalidades ecocardiográficas fetales sugieren una infección congénita, se debe ofrecer el análisis de líquido amniótico, figura 67.2. El asesoramiento respecto del resultado fetal depende de la edad gestacional a la que se demuestra la infección primaria. Lipitz y otros notificaron sordera o retraso del neurodesarrollo en 15 a 25% de los lactantes después de la infección materna primaria en el primer trimestre, frente a 2 a 16% después del segundo trimestre. A pesar del índice tan elevado de infección con el contagio primario en la primera mitad del embarazo, la mayoría de los fetos se desarrolla con normalidad. Pese a ello, en algunas mujeres una opción es la interrupción del embarazo. En la actualidad no existe tratamiento curativo para la infección por el citomegalovirus.
Un grupo de estudio publicó que el tratamiento de las embarazadas con dosis elevadas de valaciclovir, 8 gramos diarios, mitigó al parecer los resultados adversos en 80% de los fetos moderadamente asintomáticos frente al grupo histórico. Kimberlin y otros demostraron antes que el valganciclovir oral administrado durante 6 semanas a los recién nacidos con síntomas del sistema nervioso central previno el deterioro de la audición a los 6 meses y quizá después. En un estudio clínico reciente con asignación al azar, la administración de hiperinmunoglobulina específica contra citomegalovirus en embarazadas con infección primaria resultó ineficaz para reducir los índices de infección perinatal por el citomegalovirus. En los fetos con infección por citomegalovirus se realiza una valoración ecográfica detallada. Es importante enviarlos con un especialista en medicina materno-fetal y está indicado realizar ecografías seriadas para identificar deficiencias en el crecimiento, oligohidramnios o hidropesía fetal, que confieren un pronóstico sombrío. Después de revisar los objetivos de la vigilancia en un feto con infección congénita conocida, por lo general se implementa la monitorización prenatal. La finalidad es el parto a término, pero es importante consultar con el especialista en medicina materno-fetal y el neonatólogo para establecer si está indicado un parto temprano. Para prevenir la infección congénita es necesario evitar la infección materna primaria, en especial al principio del embarazo. Se han promocionado algunas medidas de higiene básicas, como lavarse las manos y no compartir alimentos o utensilios, sobre todo en mujeres con preescolares en la guardería. El citomegalovirus puede transmitirse por vía sexual entre parejas infectadas, pero no existe información sobre la eficacia de las estrategias preventivas. Se hallan en curso varios estudios clínicos sobre una vacuna anti-citomegalovirus. Virus de la varicela zoster. Infección materna. El virus de varicela zoster es un virus del herpes de ácido desoxirribonucleico bicatenario que se adquiere en particular durante la infancia y 90% de los adultos posee evidencia serológica de inmunidad. La frecuencia de la varicela descendió casi 95% después de la introducción de la vacuna. También decrecieron los índices de varicela materna y fetal. Entre los años 2003 y 2010 en Estados Unidos, la frecuencia de varicela materna en 7,7 millones de ingresos por embarazo fue de 1,21 casos por cada 10.000. La infección primaria, varicela, se transmite por gotitas respiratorias o contacto directo con una persona infectada. El periodo de incubación es de 10 a 21 días y la mujer sin inmunidad tiene un riesgo de 70 a 90% de infectarse después del contacto. La varicela primaria tiene un pródromo similar a la influenza de 1 a 2 días, seguido de la aparición de lesiones vesiculares pruriginosas que forman costra después de 3 a 7 días. Los pacientes son contagiosos desde un día antes de la erupción hasta que las lesiones forman costra. En los adultos, el riesgo de mortalidad se eleva con la edad y está relacionado sobre todo con la infección secundaria o neumonía por virus de varicela zoster. Los factores de riesgo de una neumonitis grave comprenden inmunodepresión y coinfección bacteriana temprana. Aunque antes se pensaba que la frecuencia era mayor en las embarazadas, solo 2,5% padece neumonía por virus de varicela zoster. Los síntomas de la neumonía por virus de varicela zoster casi siempre aparecen en los primeros 3 a 5 días que comienza la infección. Se caracteriza por fiebre, taquipnia, tos seca, disnea y dolor de tipo pleurítico. Los infiltrados nodulares son similares a los de otras neumonías virales. La resolución de la neumonitis es paralela a la de las lesiones cutáneas, pero la fiebre y la función pulmonar deficiente persisten durante varias semanas. Cuando la varicela primaria se reactiva años después, produce herpes zóster. La erupción vesicular unilateral en los dermatomas a menudo genera dolor intenso. Al parecer, el zóster no es más frecuente ni grave en las embarazadas. El síndrome de varicela congénita rara vez se observa en los casos de zóster materno. El zóster es contagioso cuando hay contacto directo con las ampollas rotas. Infecciones fetal y neonatal. En las mujeres con varicela primaria durante la primera mitad del embarazo, algunos fetos padecen síndrome de varicela congénita. Entre sus características se encuentran corioretinitis, microftalmía, atrofia de la corteza cerebral, restricción del crecimiento, hidronefrosis, hipoplasia de las extremidades y lesiones cutáneas cicatrizales.
Entre las 1.373 embarazadas con infección primaria en un estudio, solo 0,4% con una erupción antes de la semana 13 de la gestación tuvo neonatos con síndrome de varicela congénita. El mayor periodo de riesgo para la transmisión vertical fue entre las semanas 13 y 20, durante las cuales solo 2% de los fetos expuestos mostró signos de infección. Después de las 20 semanas de gestación, los investigadores no encontraron evidencia clínica de varicela congénita. Otros han descrito hallazgos similares. No obstante, los fetos que no sufren varicela congénita en el tercer trimestre sí muestran algunas veces anormalidades del sistema nervioso central y lesiones cutáneas. Cuando el feto o el neonato se expone a la infección activa justo antes de o durante el parto, y por lo tanto antes de que se formen anticuerpos maternos, el recién nacido enfrenta un peligro grave. El índice de ataque es de 25 a 50% y la mortalidad se aproxima a 30%. En ciertos casos, el neonato revela signos y síntomas viscerales y del sistema nervioso central, que por lo general son letales. Es por esta razón que es importante aplicar inmunoglobulina antivaricela zoster en los hijos de mujeres con signos clínicos de varicela 5 días antes y hasta 2 días después del parto. Diagnóstico. La varicela materna previa suele confirmarse desde el punto de vista clínico con base en el antecedente de la enfermedad o vacuna. La infección se confirma por medio de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa del líquido vesicular o de una costra que se levanta de la piel. La varicela congénita se puede diagnosticar por medio de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa de líquido amniótico, si bien el resultado positivo no se correlaciona con la infección congénita. La ecografía anatómica detallada que se realiza cuando menos 5 semanas después de la infección materna muchas veces revela anormalidades, pero su sensibilidad es reducida. Tratamiento y prevención. Exposición de la madre al virus. Cualquier paciente con diagnóstico de varicela primaria o herpes zóster se debe alejar de las embarazadas. Varios aspectos de la exposición e infección materna al virus de varicela zóster en el embarazo repercuten en el tratamiento. Las embarazadas expuestas con historia clínica negativa de varicela o vacuna previa deben someterse a pruebas serológicas de virus de varicela zóster. Cuando menos 70% de estas mujeres es seropositivo y, por lo tanto, inmune. Las mujeres seronegativas deben recibir inmunoglobulina antivaricela zoster intramuscular, 125 unidades por 10 kilos de peso corporal hasta una dosis máxima de 625 unidades, 5 ampolletas. Si bien lo mejor es administrarla dentro de las primeras 96 horas después del contagio, su aplicación está aprobada hasta 10 días después para prevenir o atenuar la infección. Esta inmunización pasiva al parecer es muy efectiva. En las mujeres con antecedente de varicela o vacuna no está indicado aplicar inmunoglobulina antivaricela zoster. Infección materna y fetal. En las mujeres con varicela primaria, muchos especialistas recomiendan tomar una radiografía de tórax puesto que la neumonía por virus de varicela zoster se acompaña a menudo de escasos síntomas. La mayoría de las mujeres necesita solo tratamiento paliativo, pero las que requieren líquidos intravenosos, y en especial las que padecen neumonía, deben hospitalizarse. Las mujeres hospitalizadas pueden recibir tratamiento con aciclovir, 10-15 mg por kilo por vía intravenoso cada 8 horas hasta que se encuentren afebriles. A continuación, se administra aciclovir oral, 800 mg 5 veces al día, hasta completar 7 días y que las lesiones han formado costras. Para la varicela primaria no complicada y sin hospitalización o para el herpes zóster, el tratamiento consta de aciclovir oral, 800 mg 5 veces al día, durante 7 días. Para el feto con virus de varicela zóster, por lo general se instituye una mayor vigilancia prenatal. Las ecografías seriadas ayudan a identificar un crecimiento deficiente. La norma es el parto a término, a menos que los hallazgos en el feto obliguen a adelantarlo. Vacunación. Se recomienda aplicar la vacuna de virus vivos atenuados en las adolescentes sin embarazo y adultos sin antecedentes de varicela. Se necesitan 2 dosis a intervalos de 4 a 8 semanas. La vacuna no se recomienda en las embarazadas ni en las que pueden embarazarse en el mes siguiente a cada vacuna.
Sin embargo, según un registro de más de 1000 embarazadas expuestas a la vacuna, no hubo ningún caso de síndrome de varicela congénita ni de otras malformaciones congénitas vinculadas. La vacuna de virus atenuados no se secreta en la leche materna. Por lo tanto, la vacuna en el puerperio no debe retrasarse por la alimentación al seno materno. Virus de la gripe. Los virus de la gripe, influenza, A y B pertenecen a la familia Orthomyxoviridae de virus de ácido ribonucleico y ambos causan una enfermedad epidémica en el ser humano. Los virus de la gripe A se subclasifican de acuerdo con sus antígenos de superficie, hemaglutinina, H, y neuraminidasa, N. Existen brotes de gripe cada año y su gravedad depende del número de consultas ambulatorias, hospitalizaciones y muerte. Infección materna. Esta infección se caracteriza por fiebre, tos seca y síntomas sistémicos, que no suelen ser peligrosos en los adultos sanos. Sin embargo, las embarazadas en general son más propensas a sufrir complicaciones graves, en especial daño pulmonar. La infección grave durante la pandemia de 2009 a 2010 tuvo una mortalidad materna de 1% y provocó 12% de las muertes ligadas al embarazo. No existe evidencia sólida que relacione el virus de la gripe A con malformaciones congénitas. Por el contrario, el mayor índice de defectos del tubo neural que se observa en los hijos de mujeres con influenza es secundario con probabilidad a la hipertermia. La viremia es rara, lo mismo que el paso transplacentario. Se han publicado casos de óbito, parto pretérmino y aborto del primer trimestre, pero estos por lo general se correlacionan con la gravedad de la infección materna. Es posible detectar la gripe por medio del hisopo nasofaríngeo en las pacientes sintomáticas mediante análisis moleculares rápidos o de antígeno viral, conocidos como pruebas diagnósticas rápidas de gripe. En fecha reciente, los análisis moleculares múltiples que se venden en el comercio han permitido identificar los ácidos nucleicos y diferenciar entre ambas influencias y síndrome respiratorio agudo grave, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, COV-2. Las pruebas moleculares son más sensibles y específicas que las pruebas diagnósticas rápidas de gripe, cuya sensibilidad es de 50 a 70%. La decisión de administrar fármacos antivirales como tratamiento de la influenza o quimioprofilaxis se debe basar en los síntomas clínicos y los factores epidemiológicos. Esto significa que la institución del tratamiento no se debe retrasar en espera de los resultados de las pruebas. Tratamiento. De los fármacos disponibles, los inhibidores de la neuraminidasa son muy efectivos para el tratamiento de la influenza A y B incipientes. Estos incluyen a loseltamivir, que se toma por vía oral para tratamiento y quimioprofilaxis, el zanamivir, que se inhala para el tratamiento, y el peramivir, que se administra por vía intravenosa. Un fármaco nuevo, el Valoxavir marboxilo, recibió aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en 2018 para la influenza aguda no complicada, pero la información en el embarazo es limitada. Durante el embarazo, la experiencia es más extensa con el oseltamivir. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomiendan el oseltamivir por vía oral, 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días, para las embarazadas con gripe sospechada o confirmada, de preferencia en las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas. Esta administración oportuna reduce la estancia hospitalaria. Para la profilaxis después del contacto con un caso de infección confirmada se recomienda administrar oseltamivir, 75 miligramos por vía oral al día durante 7 días. Cuando se sospecha una neumonía bacteriana secundaria se agregan antimicrobianos, capítulo 54. Vacunación. Cada año se elaboran vacunas efectivas contra la influenza y se promueven entre las mujeres que estarán embarazadas durante la temporada de la influenza, que se extiende desde octubre hasta marzo. La vacunación persiste durante toda la temporada de la influenza, pero lo ideal es hacerlo al final de octubre. Es incluso más importante en las que tienen otras enfermedades como diabetes, cardiopatías, asma o virus de inmunodeficiencia humana. La vacuna contra la gripe redujo 40% las hospitalizaciones por gripe en embarazadas. Es importante señalar que no existe evidencia que demuestre efectos teratógenos ni problemas del desarrollo en los niños expuestos a la vacuna materna.
Además, los hijos de las mujeres que se vacunan durante el embarazo reciben protección contra las infecciones de vías respiratorias bajas durante los primeros 3 meses de vida. En las embarazadas se pueden administrar las vacunas recombinantes o de virus inactivados contra la gripe. Por otro lado, la vacuna de virus vivos atenuados para la gripe, de administración intranasal, no se recomienda en pacientes embarazadas. La vacuna de virus desactivados o recombinante contra la gripe se puede aplicar al mismo tiempo o de manera secuencial que otras vacunas, incluida la de COVID-19 y toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tosferina celular, DAP. Coronavirus. Estos virus de ácido ribonucleico monocatenario reciben su nombre de sus proteínas de superficie con forma de corona que cubren las partículas. Existen 7 coronavirus que infectan al ser humano, 4 de los cuales causan infecciones respiratorias altas caracterizadas por rinorrea, estornudos y congestión nasal. En los últimos 2 decenios han surgido 3 coronavirus nuevos de origen zoonótico que provocan infecciones respiratorias bajas graves en el ser humano. Estos son SARS-CoV, síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV, y el nuevo coronavirus del 2019, SARS-CoV-2. El primer SARS-CoV surgió en China en el año 2003 e infectó a más de 8.000 personas. En un grupo de 12 embarazadas con la infección confirmada, los síntomas principales fueron mialgias, escalofríos y tos. En todas ellas se observaron signos radiográficos de neumonía atípica, 33% necesitó un respirador y 80% de las mujeres diagnosticadas después de las 24 semanas del embarazo dio a luz antes del término. Pese a que no hubo transmisión vertical, la mortalidad materna fue de 25%. El MERS-CoV apareció en Medio Oriente en el año 2012 y provocó una infección respiratoria, insuficiencia renal aguda y trastornos digestivos. La experiencia con el MERS-CoV en el embarazo es limitada, pero la mortalidad en una serie pequeña fue de 40%. SARS-CoV-2. Este virus produce la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. La pandemia por SARS-CoV-2 empezó en China a fines de 2019 y hacia mediados de 2021 ya había producido infecciones respiratorias en más de 151 millones de personas y 3 millones de muertes en el mundo. Su mortalidad es de 1 a 2% en adultos y aumenta de manera drástica con la edad. Comparado con el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 es más contagioso, pero menos letal. Han surgido variantes más transmisibles y en fecha reciente ha predominado la variante Delta, B.1.617.2. La evidencia indica que en las embarazadas esta variante causa una enfermedad más grave. El SARS-CoV-2 se transmite sobre todo por gotitas respiratorias. Entre 40% y 50% de los contagios corresponde a personas asintomáticas o presintomáticas. Al parecer, la respuesta inmunitaria a la infección natural requiere inmunidad tanto humoral como celular. Debido a la posibilidad de la transmisión asintomática, se recomiendan ciertas acciones como usar cubrebocas y distancia social. Infección materna. Los síntomas de COVID-19 en las embarazadas son iguales a los de las personas sin embarazo. El periodo de incubación de alrededor de 5 a 14 días es seguido por fiebre, tos y mialgias. Más de 50% de los pacientes manifiesta pérdida del olfato, anosmia, y el gusto, ageusia. Con menos frecuencia se manifiestan diarrea, náusea y vómito. Algunas personas padecen infección respiratoria baja unos 8 días después del inicio de los síntomas. Los signos que indican recrudecimiento de la enfermedad comprenden disnea, taquipnia, descenso de la saturación de oxígeno y, en raras ocasiones, síndrome disneico agudo. Las imágenes que indican neumonía viral moderada o grave revelan opacidades multifocales de distribución ante todo periférica y opacidades en vidrio despulido en la tomografía computarizada, figura 67.3. Algunas embarazadas tienen mayor riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, colocarles un ventilador mecánico y morir. Un estudio del Parkland Hospital demostró que 5% de las embarazadas infectadas padece una variedad grave o crítica de la enfermedad y la diabetes es un factor de riesgo.
Aunque la COVID-19 no se acompañó de resultados adversos del embarazo, las mujeres con la variedad grave tienen mayor índice de nacimientos pretérmino. En un programa de vigilancia de embarazadas con COVID-19, el índice de nacimientos pretérmino fue mayor que el de la población general, 13% frente a 10%. Infección fetal. Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 infecta la placenta, pero es raro que el feto se contagie. El análisis microscópico de la placenta revela inflamación y necrosis del sinsitio trofoblasto, figura 67.4. Se han propuesto criterios estandarizados para establecer la infección placentaria definitiva, probable o posible por SARS-CoV-2. En caso de transmisión vertical, los neonatos infectados padecen una enfermedad asintomática, leve o grave. Adhikarin y otros demostraron infección en el 3% de los recién nacidos sometidos a la prueba entre 24 y 48 horas después del parto. Los mecanismos de la transmisión vertical no se conocen bien. No existe evidencia que señale que el SARS-CoV-2 se transmita por medio de la lactancia. No es necesario separar a los recién nacidos con SARS-CoV-2 de sus madres, pero sí de la población neonatal general. Diagnóstico. Es posible diagnosticar infección materna activa con muestras de nasofaringea, nariz o saliva. La reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa identifica el ácido ribonucleico viral, mientras que la prueba rápida del antígeno detecta el antígeno viral. Existen numerosas pruebas comerciales que aparecen en la plataforma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las pruebas rápidas del antígeno son poco costosas, pero menos sensibles en las personas asintomáticas. Por lo tanto, la interpretación de la prueba depende de la probabilidad previa al estudio, los factores epidemiológicos de riesgo y el uso previsto para fines de diagnóstico o detección en contextos sanitarios o comunitarios. Estos últimos comprenden dormitorios, prisiones, asilos de ancianos y albergues que ofrecen servicios sociales. La detección serológica de inmunoglobulina G se utiliza para estudios epidemiológicos y de seroprevalencia, no para el diagnóstico de la infección aguda. Tratamiento. En los casos leves y moderados, está indicado el tratamiento paliativo y el parto se reserva para las indicaciones obstétricas. Cuando la enfermedad es leve, pero existe riesgo elevado de deterioro clínico, se pueden administrar anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 en los primeros 10 días de aparición de los síntomas y de acuerdo con la variante que predomina. El embarazo se considera un criterio de alto riesgo y es posible administrar anticuerpos monoclonales junto con especialistas. En algunos casos leves también se prevé la posibilidad de mantener a la paciente hospitalizada bajo observación, puesto que hasta el 40% empeora. Para las enfermedades graves o críticas es importante proporcionar apoyo respiratorio, tratar las comorbilidades y, cuando está indicado, coordinar el parto con un subespecialista. El objetivo del apoyo respiratorio es mantener la saturación de oxígeno mayor o igual a 95% y reducir la disnea y taquipnea. Se ha descrito que colocar a la paciente en posición prona mejora la oxigenación en los casos graves de neumonía por COVID-19. Cuando la infección es grave, la respuesta inflamatoria no regulada contribuye al daño pulmonar y la hipoxia. En un estudio clínico del Reino Unido, se encontró menor mortalidad a 28 días con dexametasona por vía intravenosa u oral, 6 miligramos diarios hasta por 10 días, en pacientes que necesitaban oxígeno complementario o respirador, en comparación con los cuidados habituales. En el estudio clínico ACT-1, el remdesivir intravenoso, antiviral de amplio espectro, redujo el tiempo hasta la recuperación en pacientes que necesitaban oxígeno complementario de bajo flujo. El remdesivir tiene aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de la COVID-19 en adultos hospitalizados. La información sobre la eficacia y seguridad de los antivirales y sustancias biológicas para la COVID-19 en embarazadas es limitada. En un estudio del remdesivir en embarazadas hospitalizadas con COVID-19 no se publicaron efectos adversos, pero a menudo se detectó elevación de las aminotransferasas séricas. La decisión de utilizar las sustancias terapéuticas disponibles hoy en día bajo la autorización de uso de emergencia se establece al consultar con expertos y deben equilibrar los beneficios potenciales con los riesgos teóricos.
Rara vez es necesario administrar antibióticos para los problemas respiratorios a menos que se sospeche una coinfección bacteriana. Prevención. Las acciones no farmacológicas constituyen el elemento fundamental para reducir la diseminación del SARS-CoV-2. Estas comprenden el uso de cubrebocas, mantener la distancia social de al menos 1,80 metros y lavarse las manos. En los hospitales se utilizan las medidas de aislamiento por transmisión aérea, especialmente cuando se planea un procedimiento invasivo. Las vacunas disponibles en la actualidad confieren gran protección contra la transmisión viral y la enfermedad clínica en adultos sin embarazo. En un estudio, la vacuna BNT162b2 de ácido ribonucleico microsomal produjo reducción de la COVID-19 diagnosticada en el embarazo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomiendan que las embarazadas y las mujeres lactantes reciban la vacuna contra la COVID-19. Se asesora a las personas que aceptan la vacunación para que anticipen las reacciones frecuentes, como dolor en el sitio de inyección, cefalea, fatiga, mialgia y febrícula. La evidencia más reciente de los expertos nacionales no indica que aumente el índice de abortos en las embarazadas que se vacunan. Parotiditis. Se trata de un paramyxovirus de ácido ribonucleico que infecta sobre todo a las glándulas salivales, pero que también se extiende a las gónadas, meninges, páncreas y otros órganos. Se transmite por el contacto directo con las secreciones respiratorias, saliva o fómites. La mayor parte de las transmisiones ocurre en los primeros 5 días de iniciada la parotiditis y se recomienda aislamiento durante este intervalo por las gotitas respiratorias. El tratamiento es sintomático y la parotiditis durante el embarazo no es más grave que en los adultos sin embarazo. Se ha observado un mayor riesgo de aborto espontáneo entre las mujeres que adquieren parotiditis durante el primer trimestre. La infección no se acompaña de malformaciones congénitas y es rara la infección fetal. Los brotes actuales en adultos jóvenes vacunados recientemente llevaron a recomendar una tercera dosis de vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola en personas sin embarazo y con riesgo durante cualquier brote. La vacuna sarampión, parotiditis y rubéola tiene una base de virus vivos. Por lo tanto, está contraindicada durante el embarazo, si bien el riesgo fetal por una administración accidental es teórico. Se debe evitar el embarazo durante 30 días después de la vacuna. Esta se recomienda para puérperas susceptibles y la alimentación al seno materno no está contraindicada. Virus del sarampión. Se trata de un virus de ácido ribonucleico muy contagioso de la familia Paramyxoviridae que infecta solo a seres humanos. En las regiones endémicas aparecen brotes anuales del sarampión al final del invierno y principios de la primavera, con ciclos epidémicos más grandes cada 2 a 5 años. A pesar de que se había declarado eliminada en Estados Unidos, los brotes recientes suscitan preocupación por la disminución de la inmunidad en la población. Se transmite a través de gotitas respiratorias y el índice de segundo ataque en contactos susceptibles es mayor de 90%. Los síntomas típicos comprenden fiebre, coriza, conjuntivitis y tos. Las manchas de Koplik son pequeñas lesiones blancas con eritema circundante que aparecen en la mucosa bucal. En la cara y el cuello surge una erupción maculopapular eritematosa característica que más tarde se extiende hasta la espalda, tronco y extremidades. El diagnóstico de infección aguda se establece tras detectar anticuerpos inmunoglobulina M específicos antisarampión en el suero. Además, es posible reconocer ácido ribonucleico de sarampión por medio de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa de una muestra de la faringe, nasofaringe u orina. El tratamiento del sarampión es paliativo y algunas veces es necesario efectuar estudios por una infección secundaria. Para las embarazadas sin evidencia de inmunidad contra el sarampión, la profilaxis posexposición consiste en inmunoglobulina intravenosa a dosis de 400 mg por kilo en los primeros 6 días del contacto. La inmunoglobulina humana es un producto hematológico utilizado para proporcionar anticuerpos para la prevención a corto plazo de infecciones y se prepara a partir de reservorios de plasma que se derivan de miles de donantes. El sarampión en el embarazo se acompaña de mayor riesgo de aborto, neumonía y muerte.
Si una mujer padece sarampión poco después del parto, el riesgo de que el neonato lo padezca es considerable, por lo que debe administrarse quimioprofilaxis. Como vacuna de virus vivos, la vacuna antisarampión, parotiditis y rubéola no se administra durante el embarazo como medida preventiva. Sin embargo, la vacuna no es indicación para interrumpir el embarazo. Las mujeres propensas se vacunan en el puerperio y no está contraindicada la lactancia. Virus de la rubéola. También llamada sarampión alemán, la rubéola es causada por un togavirus de ácido ribonucleico y carece de mayor importancia en ausencia de embarazo. Se transmite por las secreciones nasofaríngeas y el índice de contagio es de 80% en las personas no inmunizadas. La tasa máxima se alcanza al final del invierno y al principio de la primavera en las regiones endémicas. En el año 2018 se notificaron más de 26.000 casos de rubéola en el mundo. En Estados Unidos se eliminó en el año 2004 la transmisión continua o sostenida y casi han desaparecido las epidemias grandes de rubéola gracias a la vacunación. Sin embargo, hasta el 10% de las mujeres son propensas y también se importan casos cada año de países con una cobertura incompleta de vacunación. La rubéola materna suele ser una enfermedad febril leve que aparece después de un periodo de incubación de 12 a 23 días. Se caracteriza por una erupción maculopapular generalizada que empieza en la cara y se extiende hasta el tronco y extremidades. Otros síntomas comprenden artralgias o artritis, linfadenopatía de cabeza y cuello y conjuntivitis. No obstante, hasta el 25 a 50% de las infecciones es asintomática. Por lo regular, la viremia precede una semana a los signos clínicos y los adultos son contagiosos durante la viremia y 7 días después de que aparece la erupción. Hasta el 50% de las infecciones maternas es subclínica pese a la viremia que ocasiona abortos espontáneos o una infección fetal devastadora, que se describe más adelante. Diagnóstico. El virus de la rubéola se aísla de orina, sangre, nasofaringe y líquido cefalorraquídeo hasta durante 2 semanas después del inicio del eritema. Sin embargo, el diagnóstico casi siempre se establece por medio de un análisis serológico. Es posible detectar anticuerpos inmunoglobulina M específicos mediante el inmunoanálisis ligado a enzimas durante 4 a 5 días después del comienzo de la enfermedad clínica, pero los anticuerpos persisten hasta por 6 meses después de que aparece la erupción. Es importante señalar que la reinfección del virus de la rubéola provoca una concentración reducida transitoria de inmunoglobulina M. Con esta no se han descrito efectos adversos en el feto. También es posible obtener un resultado de inmunoglobulina M positivo falso en las poblaciones con una prevalencia reducida de la enfermedad. La concentración sérica de anticuerpos inmunoglobulina G alcanza su punto máximo entre 1 y 2 semanas después de que surge la erupción. Esta no permite distinguir entre infección reciente e inmunidad preexistente cuando la muestra se obtiene más de 1 semana después de los síntomas. Las pruebas de avidez de la inmunoglobulina G ayudan a esta diferenciación y los anticuerpos inmunoglobulina G muy ávidos indican infección de cuando menos 2 meses de antigüedad. Efectos en el feto. El virus de la rubéola es uno de los teratógenos más completos y sus efectos son peores durante la organogénesis. Hasta el 90% de las embarazadas con rubéola y erupción durante las primeras 12 semanas de la gestación tienen un feto con daño. Entre las 13 y 14 semanas de la gestación, esta frecuencia es de 50% y hacia el final del segundo trimestre es de 25%. Los defectos son raros después de las 20 semanas de embarazo. Las características del síndrome de rubéola congénita son comunicación interauricular e interventricular, estenosis pulmonar, microcefalia, cataratas, microftalmia y hepatoesplenomegalia. Otras anomalías comprenden sordera neurosensitiva, discapacidad intelectual, púrpura neonatal y osteopatía radiolúcida. Los neonatos que nacen con rubéola congénita eliminan virus durante varios meses y, por lo tanto, constituyen un peligro para otros lactantes y los adultos propensos que tienen contacto con ellos. Tratamiento y prevención. La rubéola no tiene tratamiento específico. Se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar las gotitas respiratorias durante 7 días después de que aparece la erupción.
La vacunación pasiva con inmunoglobulina intravenosa después del contacto ofrece beneficios siempre y cuando se administre los 5 días después de la exposición. Cuando se diagnostica rubéola en la madre, se realiza un examen ecográfico dirigido para buscar las anomalías estructurales ya descritas en el feto. Es importante referir a la paciente con un especialista en medicina materno-fetal y consultar con él. Si los hallazgos ecográficos sugieren infección congénita o retraso del crecimiento, se recomienda llevar a cabo una amniocentesis diagnóstica para detectar virus de rubéola por medio de reacción en cadena de la polimerasa y buscar otras infecciones congénitas. Como medida de prevención se debe ofrecer la vacuna sarampión parotiditis y rubéola a las mujeres no embarazadas en edad reproductiva que carecen de inmunidad. Asimismo, es importante vacunar a todo el personal del hospital expuesto a pacientes con rubéola o embarazadas. La vacuna contra la rubéola se debe evitar un mes antes del embarazo o durante este puesto que la vacuna contiene virus vivos atenuados, si bien el riesgo de malformaciones fetales es teórico. La vacuna sarampión parotiditis y rubéola no es indicación para interrumpir el embarazo. En toda embarazada se recomienda realizar detección serológica prenatal sistemática. A las que carecen de inmunidad se les debe ofrecer la vacuna sarampión parotiditis y rubéola en el puerperio. Parvovirus B19. Este virus causa eritema infeccioso o quinta enfermedad. Es un virus pequeño de ácido desoxirribonucleico monocatenario que se multiplica en las células, que proliferan con rapidez como los precursores de eritroblastos. Esto provoca anemia, que es su efecto principal en el feto. En las personas con un mayor recambio de eritrocitos, como en la drepanocitosis, la infección por parvovirus genera crisis aplásicas. La principal vía de transmisión del parvovirus son las secreciones respiratorias, pero se han publicado casos de infección por transfusiones sanguíneas o donación de órganos. La mayor parte de las infecciones se produce al final del invierno o principio de la primavera. El índice de infecciones maternas es mayor en mujeres con hijos en edad escolar y personas que trabajan en guarderías. Entre 4 y 14 días después del contacto aparece la viremia y varios días después surge la erupción. La persona inmunocompetente y sana ya no es contagiosa cuando comienza la erupción. En la madurez solo el 40% de las mujeres es susceptible. El índice de seroconversión anual es de 1 a 2% y el índice de una infección secundaria es cercano al 50%. Infección materna. En el 20 a 30% de los adultos, la infección es asintomática. En los demás se acompaña de fiebre, cefalea y síntomas similares a la influenza unos cuantos días después de la fase virémica. Más tarde aparece una erupción de color rojo brillante con eritroderma en la cara que confiere el aspecto de una bofetada. El eritema adquiere forma de encaje y se extiende hacia el tronco y las extremidades. En los adultos, la erupción suele ser más leve y se acompaña de poliartralgias simétricas que persisten durante varias semanas. No existe evidencia que indique que la infección por parvovirus se modifique con el embarazo. Con la recuperación se generan anticuerpos inmunoglobulina M entre 7 y 10 días después de la infección y esta producción persiste durante 3 a 4 meses. Varios días después de que se produce inmunoglobulina M, es posible detectar anticuerpos inmunoglobulina G que persisten por el resto de la vida con inmunidad natural. Infección fetal. La infección por parvovirus tiene transmisión vertical hacia el feto hasta en el 33% de las madres. La infección fetal se acompaña de abortos, hidropesía no inmunitaria y óbito, figura 67.5. El índice de abortos en la infección comprobada por parvovirus es de 8 a 17% antes de la semana 20 del embarazo y de 2 a 6% después de la primera mitad del embarazo. En la actualidad no existe información que sustente la detección sistemática de madres asintomáticas ni para estudiar a los óbitos en busca de infección por parvovirus. En el 4% de las embarazadas con infección por parvovirus, el feto padece hidropesía. Aún así, es la causa infecciosa no inmunitaria más frecuente en los fetos sometidos a necropsia. La hidropesía por lo general es secundaria a la infección durante la primera mitad de la gestación. En una publicación, más del 80% de los casos de infección fetal se produjo en las primeras 10 semanas después de la infección materna. El intervalo promedio fue de 6 a 7 semanas.
Se calcula que el periodo crítico para que la infección materna provoque hidropesía fetal está comprendido entre 13 y 16 semanas del embarazo, lo que coincide con el lapso en el que es mayor la hematopoiesis hepática fetal. Capítulo 7. Diagnóstico y tratamiento. En la figura 67.6 aparece un algoritmo para el diagnóstico de la infección por parvovirus en la madre. Este diagnóstico por lo general se establece por medio de pruebas serológicas maternas en busca de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M específicos. También es posible detectar ácido desoxirribonucleico viral por medio de reacción en cadena de la polimerasa en el suero materno durante la fase prodrómica, que persiste durante varios meses o años después de la infección. La infección fetal se diagnostica al reconocer ácido desoxirribonucleico de virus B19 en el líquido amniótico. Las cargas virales fetal y materna no pronostican la mortalidad fetal. La mayor parte de los casos de hidropesía por parvovirus aparece durante las primeras 10 semanas después de la infección. Por lo tanto, es importante realizar una ecografía cada 2 semanas en las mujeres con la infección reciente. Como se describe en el capítulo 14, se utiliza un estudio Doppler de la arteria cerebral media para pronosticar anemia fetal. Los hallazgos del Doppler de la arteria cerebral media, que sugieren anemia, obligan a tomar una muestra de sangre fetal seguida de transfusión. En los fetos con hidropesía sin transfusión, se ha publicado una mortalidad de hasta el 30%. Con transfusión, el 94% de los casos de hidropesía se resuelven 6 a 12 semanas y la mortalidad global es menor del 10%. La mayoría de los fetos solo necesita una transfusión puesto que la hematopoiesis se reanuda cuando la infección se resuelve. Pronóstico a largo plazo. Los resultados del neurodesarrollo en los fetos transfundidos por anemia inducida por parvovirus B19 varían. En una revisión de 24 fetos transfundidos con hidropesía, se encontró un neurodesarrollo anormal en 5 de los 16 supervivientes, 32%, entre 6 meses y 8 años después. Los resultados no tuvieron relación con la gravedad de la anemia o acidemia fetales y estos investigadores supusieron que la infección misma indujo el daño cerebral. En otro estudio de 28 niños tratados con transfusión intrauterina, el 11% padeció deficiencia del neurodesarrollo durante la evaluación a una edad promedio de 5 años. Por el contrario, Dembinski no identificó retraso de consideración en el neurodesarrollo pese a una anemia fetal pronunciada. Prevención. En la actualidad no existe vacuna antiparvovirus ni se recomiendan antivirales para la prevención o tratamiento de la infección materna o fetal. Las decisiones para evitar los entornos laborales de mayor riesgo son complejas y requieren asesoramiento sobre los riesgos de la exposición. A las embarazadas se les debe explicar que el riesgo de infección es cercano al 5% para el contacto casual y poco frecuente. 20% para la exposición laboral intensa y prolongada, como los maestros, y de 50% para la interacción cercana y frecuente, como sucede en el hogar. No es necesario que las personas que trabajan en guarderías y escuelas eviten a los niños infectados puesto que el contagio es mayor antes de que se manifieste la enfermedad. Por último, no es preciso aislar a los niños infectados. Otros virus respiratorios. Existen más de 200 virus respiratorios definidos desde el punto de vista antigénico que causan resfriado común, faringitis, laringitis, bronquitis y neumonía. El adenovirus que contiene ácido desoxirribonucleico es el que provoca con mayor probabilidad tos e infección respiratoria baja, incluida la neumonía. Los rinovirus que contienen ácido ribonucleico, enterovirus respiratorios y coronavirus común no endémico producen por lo general una enfermedad sin importancia caracterizada por rinorrea, estornudos y congestión nasal. Existe un enterovirus llamado EBD68 que produjo brotes grandes de infección respiratoria en varios países y se vinculó con algunos conglomerados de una enfermedad similar a la polio en niños conocida como mielitis flácida aguda. Los riesgos teratógenos de los virus respiratorios son reducidos. En un estudio se realizó reacción en cadena de la polimerasa viral en el líquido amniótico de 1191 muestras de mujeres sometidas a amniocentesis para estudiar el cariotipo fetal. La reacción en cadena de la polimerasa viral fue positiva en 6,5% y el virus que se identificó con más frecuencia fue el adenovirus.
Hubo cierta relación con la restricción del crecimiento fetal, hidropesía no inmunitaria, anormalidades de pie/mano y defectos del tubo neural. Además, la infección por adenovirus es una causa conocida de miocarditis infantil y se ha detectado en algunos casos de miocarditis fetal e hidropesía no inmunitaria. Otros enterovirus. Estos virus se caracterizan por un fenotipo clínico definido diferente al de los enterovirus respiratorios y constituyen el subgrupo más importante de picornavirus de ácido ribonucleico que comprenden especies de enterovirus no respiratorio, virus Coxsackie, poliovirus y echovirus. Son tróficos para el epitelio intestinal, pero también generan infecciones diseminadas en la madre, el feto y el recién nacido que abarcan el sistema nervioso central, piel, corazón y pulmones. La mayor parte de las infecciones maternas es subclínica, aunque puede ser letal para el feto neonato. El virus de la hepatitis A es un enterovirus que se describe en el capítulo 58. Las infecciones por el virus Coxsackie de los grupos A y B suelen ser asintomáticas. Las infecciones sintomáticas, por lo general con el grupo B, comprenden meningitis aséptica, una enfermedad similar a la polio, la enfermedad de mano, pie y boca, erupciones cutáneas, infección respiratoria, pleuritis, pericarditis y miocarditis. No existe tratamiento ni vacuna. Los virus Coxsackie se transmiten a través de las secreciones maternas al feto hasta en el 50% de las madres, que sufren seroconversión durante el embarazo. También se ha publicado el contagio transplacentario, que produce lesiones cutáneas, miocarditis, neumonía o encefalitis en el recién nacido. También se han publicado mayores tasas de anomalías cardíacas y bajo peso al nacer, nacimiento pretérmino y recién nacidos con restricción del crecimiento. Los poliovirus son muy contagiosos y producen infecciones subclínicas o leves. El virus es trófico para el cerebro y produce poliomielitis paralítica. Siegel demostró que las embarazadas no solo son más propensas a padecer polio, sino que además tienen una tasa de mortalidad mayor. Se ha observado transmisión perinatal, en especial cuando la infección materna surgió durante el tercer trimestre. Se recomienda aplicar la vacuna de virus desactivados de la polio por vía subcutánea a las embarazadas susceptibles que deben viajar a alguna región endémica o que se encuentran en otra situación de alto riesgo. También se ha utilizado la vacuna oral de virus vivos para la vacunación en masa durante el embarazo sin efectos nocivos en el feto. Virus transmitidos por mosquitos. Virus del Nilo Occidental. Este flavivirus de ácido ribonucleico transmitido por mosquitos es un neuropatógeno humano. Constituye la causa más frecuente de infección transmitida por artrópodos en Estados Unidos. Esta infección se adquiere a través de la mordedura de los mosquitos y rara vez se transmite a través de sangre u órganos donados. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días y la mayoría de las personas padece síntomas leves o es asintomática. Menos del 1% de los adultos infectados padece meningoencefalitis o parálisis flácida aguda. En este caso, los síntomas comprenden fiebre, cambios mentales, debilidad muscular y coma. La infección del Nilo Occidental se diagnostica con base en los síntomas y la detección viral de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en el suero e inmunoglobulina M en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento es paliativo y no existe tratamiento antiviral efectivo. La estrategia principal para prevenir el contacto durante el embarazo consiste en utilizar repelente de insectos que contenga N-dietilemetoloamida, que se considera inocuo. También se recomienda evitar las actividades al aire libre y el agua estancada y vestir ropa protectora. Los efectos adversos de la viremia del Nilo Occidental durante el embarazo se desconocen. Los estudios en animales indican que los embriones son susceptibles y la publicación de un caso de infección de un feto humano a las 27 semanas del embarazo describió corioretinitis y leucomalacia cerebral grave. Sin embargo, los datos del registro de embarazo del virus del Nilo Occidental no muestran mayor riesgo de aborto, nacimiento de pretérmino o malformaciones mayores. Tampoco existe evidencia que señale que la infección por el virus del Nilo Occidental sea nociva para el lactante que se alimenta al seno materno. Virus de Zika. Este flavivirus de ácido ribonucleico es el primer teratógeno transmitido por mosquitos que se reconoció. Se transmite sobre todo por la picadura del mosquito, pero también es posible la transmisión sexual.
Este virus persiste en los líquidos corporales durante varios meses después de la infección aguda. Se introdujo por primera vez a una población brasileña no inmune en el año 2014, pero hasta 2020 ningún país había notificado transmisión activa de Zika. Infección materno-fetal. La infección por el virus de Zika es asintomática en casi el 80% de los adultos. Algunas veces produce una erupción leve, fiebre, cefalea, artralgias y conjuntivitis con duración de unos cuantos días. El feto puede sufrir una infección grave, aunque la madre esté asintomática. En una publicación de 134 mujeres con reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa positiva, la mortalidad fetal fue del 7%. Entre los nacidos vivos que tuvieron contacto durante el primer trimestre, el índice de defectos congénitos varió del 5 al 15%. En los fetos con afección más grave se ha descrito un síndrome congénito por virus de Zika que comprende microcefalia, lisencefalia, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, anormalidades oculares y contracturas congénitas. El virus de Zika suele detectarse en la sangre cuando comienzan los síntomas y persiste durante días o meses en las embarazadas. Los anticuerpos inmunoglobulina M séricos se detectan en la sangre durante las primeras 2 semanas y persisten durante varios meses. Los anticuerpos inmunoglobulina G aparecen poco después de los inmunoglobulina M y confieren inmunidad por el resto de la vida. Se recomienda realizar análisis para detectar infección por Zika solo en embarazadas sintomáticas que viven o han viajado recientemente a regiones con transmisión activa del dengue y riesgo de transmisión de Zika. Para las embarazadas en las primeras 12 semanas del inicio de los síntomas, se recomienda realizar la reacción en cadena de la polimerasa de suero y orina para dengue y ácido ribonucleico de virus de Zika. En las mujeres con una ecografía prenatal indicativa de síndrome congénito de Zika, se recomienda realizar reacción en cadena de la polimerasa de virus de Zika e inmunoglobulina M en suero y orina. También es posible realizar reacción en cadena de la polimerasa en líquido amniótico, pero se sabe menos sobre su precisión diagnóstica de infección congénita. En la actualidad no existe tratamiento ni vacuna específica para la infección por este virus, pero se hallan en investigación varias vacunas. La profilaxis comprende la colocación de redes protectoras, insecticida para reducir al mosquito vector, aplicación personal de N-dietilemetoloamida en aerosol y evitar el contacto sexual con parejas recién expuestas. Virus de ébola. Miembro de la familia Filoviridae de virus de ácido ribonucleico, el virus del ébola se transmite por contacto directo de persona a persona. La infección produce una fiebre hemorrágica grave con inmunodepresión pronunciada y coagulopatía intravascular diseminada. El tratamiento es paliativo. La información sobre la infección por virus de ébola en embarazadas es escasa. Wood y otros describieron un riesgo de mortalidad aproximada del 50% entre las embarazadas y personas sin embarazo con virus de ébola y los resultados fetales y neonatales son malos. Pese a ello, no existe evidencia de que las embarazadas sean más propensas a padecer infección por virus del ébola. En los supervivientes se ha detectado el virus de ébola durante varios meses después de la recuperación en sitios santuarios, como ojos y gónadas. En el año 2019 se aprobó en Estados Unidos una vacuna de virus de ébola vivos atenuados, RBSV-CoV, para las personas que estudian o tratan este virus. Entre las 84 personas dedicadas a la salud que recibieron la vacuna de manera accidental al principio del embarazo o que se embarazaron poco después de la vacuna, no hubo abortos ni anomalías congénitas vinculadas con la vacuna. Infecciones bacterianas. Estreptococo del grupo A. Streptococcus pyogenes constituye la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda. En la mayor parte de los casos, la faringitis estreptocócica, escarlatina y erisipela no ponen en peligro la vida. El tratamiento, por lo regular con penicilina, es similar en embarazadas y personas sin embarazo. Streptococcus pyogenes produce numerosas toxinas y enzimas encargadas de sus efectos tóxicos locales y generalizados. Las cepas que producen exotoxina pirógena casi siempre generan una enfermedad más grave. En Estados Unidos es raro que Streptococcus pyogenes cause infección puerperal. Aún así, es todavía la causa más frecuente de infección puerperal materna grave y muerte en el mundo y su frecuencia está en aumento.
La infección puerperal se describe con detalle en el capítulo 37. Estreptococo del grupo B. Streptococcus agalactiae coloniza el aparato digestivo y genitourinario en el 10 al 25% de las embarazadas. El estreptococo del grupo B se aísla de manera transitoria, intermitente o crónica durante el embarazo. Si bien este microorganismo está presente por lo regular en estas mujeres, no siempre se puede aislar. Infección materna y perinatal. La infección materna y fetal por estreptococo del grupo B es variable, desde la colonización asintomática hasta la septicemia. Streptococcus agalactiae produce en la madre bacteriuria, pielonefritis, osteomielitis, mastitis puerperal e infecciones puerperales. Asimismo, el estreptococo del grupo B puede vencer la barrera protectora del moco cervical durante el embarazo y originar una infección prenatal ascendente. En consecuencia, el estreptococo del grupo B también se ha referido en el trabajo de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, corioamnionitis, infecciones fetales y óbito. Entre los recién nacidos de Estados Unidos, el estreptococo del grupo B es aún la causa infecciosa principal de morbi-mortalidad. La infección antes de los primeros 7 días después del nacimiento se define como infección de inicio temprano, pero muchos investigadores reconocen un umbral menor de 72 horas de vida como el más consistente con la adquisición intraparto de esta enfermedad. Tudela y otros publicaron que los recién nacidos con infección por estreptococo del grupo B de inicio temprano tienen a menudo signos clínicos de infección fetal durante el trabajo de parto o el parto. En muchos recién nacidos, la septicemia comprende signos de una enfermedad grave que por lo general aparece en las primeras 6 a 12 horas después del nacimiento. Estas comprenden disnea, apnea e hipotensión. Por lo tanto, al principio es importante distinguir la infección neonatal del síndrome disneico causado por producción insuficiente de surfactante, capítulo 34. La mortalidad con la infección de inicio temprano ha descendido a cerca del 4% y los recién nacidos de pretérmino se enferman de manera desigual. La infección de inicio tardío por estreptococo del grupo B se observa en 0,28 por cada 1000 nacidos vivos y por lo general se manifiesta como meningitis entre 1 semana y 3 meses después del nacimiento. El índice de mortalidad, aunque es considerable, es menor con la meningitis de inicio tardío respecto de la septicemia de inicio temprano. Por desgracia, no es raro que los lactantes que sobreviven a la infección de inicio temprano o tardío sufran secuelas neurológicas devastadoras. Profilaxis para las infecciones perinatales. La prevención principal de la infección por estreptococo del grupo B de inicio temprano es la administración materna de antibióticos durante el parto. En Estados Unidos, los índices de septicemia neonatal de inicio temprano se redujeron de 3 casos por cada 1000 nacidos vivos a principios del decenio de 1990 hasta 0,25 casos por cada 1000 nacidos vivos en los años posteriores a la profilaxis extendida. Se han propuesto y debatido criterios basados tanto en los cultivos como en el riesgo para identificar a las pacientes elegibles que deben recibir profilaxis durante el parto, cuadro 67.2. Prevención basada en el cultivo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda realizar la detección sistemática vaginal rectal universal por medio de cultivo de estreptococo del grupo B entre las semanas 36 y 38 de la gestación. Las mujeres que son portadoras más tarde recibirán antimicrobianos profilácticos durante el parto. El uso de un medio selectivo para el cultivo vaginal rectal que favorezca el crecimiento de estreptococo del grupo B y después un subcultivo mejora la detección. Las muestras aisladas de estreptococo del grupo B se someten a pruebas de resistencia inducible a la clindamicina en las mujeres con alergia a la penicilina. Las guías actualizadas también recomiendan realizar la prueba prenatal de alergia a la penicilina en las mujeres colonizadas con estreptococo del grupo B y riesgo elevado de padecer anafilaxia o hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina. En un estudio reciente de seguimiento de neonatos con septicemia de inicio temprano, el 53% de los diagnosticados con infección por estreptococo del grupo B eran hijos de mujeres con resultados negativos en las pruebas prenatales de detección. En las mujeres con colonización abundante es posible identificar de manera específica estreptococo del grupo B por medio de un urocultivo prenatal que se obtiene para excluir la bacteriuria asintomática.
Los cultivos con mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias deben recibir tratamiento de la bacteriuria asintomática para reducir el riesgo de pielonefritis aguda durante el embarazo. Cuando la cifra es menor de 10 a la quinta, no es necesario administrar antibióticos prenatales para bacteriuria asintomática. Sin embargo, estas mujeres reciben profilaxis contra estreptococo del grupo B durante el trabajo de parto, cuadro 67.2. Como sustituto, los autores consideran también un resultado del cultivo de orina que identifica cocos gram positivos, sin especiación ulterior, como resultado positivo preliminar de estreptococo del grupo B. Prevención basada en el riesgo. Esta estrategia se recomienda para las mujeres en trabajo de parto y aquellas en quienes se desconoce el resultado del cultivo de estreptococo del grupo B. Se basa en los factores de riesgo vinculados con la transmisión intraparto de estreptococo del grupo B. Las mujeres elegibles con los criterios enumerados en el cuadro 67.2 reciben quimioprofilaxis intraparto. En el Parkland Hospital, los autores emplean la estrategia basada en el riesgo para la profilaxis intraparto. Además, todo recién nacido que no recibió profilaxis intraparto se trata en el quirófano con penicilina G acuosa, 50.000 a 60.000 unidades por vía intramuscular. Con esta estrategia, los índices de septicemia neonatal de inicio temprano en esta población minoritaria descendieron a cifras similares a las que publica la Detección Sistemática Nacional. Prueba basada en ácidos nucleicos. Cerca del 20% de los laboratorios ahora ofrece la prueba de reacción en cadena de la polimerasa para la detección sistemática materna de estreptococo del grupo B. Además, se ha evaluado una prueba rápida de reacción en cadena de la polimerasa realizada en el lugar de atención para identificar durante el parto al estreptococo del grupo B materno. La limitación principal es el costo, que en la actualidad es varias veces mayor que el de las técnicas basadas en cultivos. Otro inconveniente es la incapacidad para establecer la sensibilidad antimicrobiana con las técnicas actuales de reacción en cadena de la polimerasa. Vacuna anti-estreptococo del grupo B. Las concentraciones de anticuerpos capsulares específicos para el serotipo se correlacionan desde el punto de vista clínico con un menor índice de infección neonatal por estreptococo del grupo B. Sin embargo, la creación de una vacuna se dificulta por la diversidad de serotipos del estreptococo del grupo B. Otro problema es la capacidad que tiene la bacteria para cambiar de serotipo y alterar su polisacárido capsular. En la actualidad no existen vacunas de aplicación en clínica. Profilaxis antimicrobiana intraparto. La penicilina es todavía el fármaco de primera línea para la profilaxis y la ampicilina es una alternativa aceptable, cuadro 67.3. Las mujeres con alergia a la penicilina y riesgo reducido de padecer anafilaxia deben recibir cefazolina. Las que tienen riesgo de experimentar anafilaxis o alguna otra reacción que pone en peligro la vida, como síndrome de Stevens-Johnson, deben someterse a una prueba de sensibilidad antimicrobiana a la eritromicina y clindamicina en muestras aisladas de estreptococo del grupo B. Las cepas aisladas sensibles a la clindamicina, pero resistentes a la eritromicina se someten a pruebas de resistencia inducible de clindamicina. En caso de que se confirme resistencia a la clindamicina, se prescribe vancomicina. Ya no se usa la eritromicina para la alergia a la penicilina. El tratamiento del trabajo de parto pretérmino espontáneo, amenaza de trabajo de parto pretérmino o rotura prematura de membranas incluye obtener un cultivo de estreptococo del grupo B. La quimioprofilaxis intraparto se instituye hasta obtener el resultado del cultivo. Las mujeres sometidas a una cesárea antes del comienzo del trabajo de parto con membranas íntegras no necesitan quimioprofilaxis contra estreptococo del grupo B, sin importar la colonización ni la edad gestacional. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Staphylococcus aureus es un microorganismo piógeno gram positivo que se considera la especie de estafilococo más virulenta. Coloniza sobre todo las narinas, piel y tejidos genital y bucofaríngeo. Si bien cerca del 30% de los adultos es portador de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina coloniza al 2% de los adultos. La colonización con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina constituye el factor de riesgo principal para padecer una infección ulterior. La infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina se adquiere ya sea en el hospital o en la comunidad.
La Staphylococcus aureus resistente meticilina adquirido en comunidad se diagnostica de manera ambulatoria en las primeras 48 horas después de la hospitalización de una persona sin que tuviera contacto con el personal sanitario en el año anterior. Este contacto comprende hospitalización previas, diálisis, cirugía, sondas o dispositivos a permanencia. En las embarazadas, la mayor parte de los casos corresponde a Staphylococcus aureus resistente meticilina adquirido en comunidad que afecta de manera desproporcionada a las personas de nivel socioeconómico inferior. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y embarazo. Las ubicaciones más frecuentes de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en las embarazadas son la piel y los tejidos blandos. Se han publicado casos de mastitis y abscesos de mama hasta en el 25% de los casos de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en el embarazo. También se han vinculado con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina los abscesos perineales o de la episiotomía, infección en el sitio de la cirugía abdominal y algunos casos raros de absceso placentario y corioamnionitis. Por último, tanto la osteomielitis como el absceso raquídeo epidural han sido objeto de publicaciones de casos. La transmisión vertical de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es poco común. La colonización e infección postnatal en el recién nacido están ligadas a la colonización materna y del personal sanitario o la infección cercana al momento del parto. Tratamiento. Las infecciones superficiales no complicadas se tratan sobre todo por medio de drenaje y cuidados locales de la herida. Aunque a lo largo de la historia se le ha restado importancia, la evidencia sugiere el beneficio del tratamiento con antimicrobianos además de la incisión y el drenaje de los abscesos pequeños. Las infecciones superficiales graves, en especial las que no responden a los cuidados locales o aquellas en los pacientes con otras comorbilidades, se tratan con antimicrobianos adecuados contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La celulitis purulenta se debe tratar de manera empírica contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina hasta obtener los resultados de los cultivos y de sensibilidad. La mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus resistente meticilina adquirido en comunidad es sensible al trimetoprim sulfametoxazol o la clindamicina. La rifampicina desarrolla resistencia con rapidez y no se debe utilizar como monoterapia. La linezolida, aunque es efectiva contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es costosa y existe poca información que guíe su aplicación en el embarazo. Aunque son efectivas contra las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la doxiciclina, minoxiclina y otras tetraciclinas no deben usarse durante el embarazo. La vancomicina es aún el tratamiento de primera línea para las pacientes hospitalizadas con infección grave por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La contención y la prevención de la infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina dependen del lavado de manos adecuado y la prevención del contacto piel con piel. No se recomienda realizar una detección sistemática de colonización por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en las pacientes obstétricas. Pese a ello, para las mujeres con colonización o infección con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina comprobada por cultivo, los autores agregan una sola dosis de vancomicina a la profilaxis perioperatoria sistemática con beta-lactámicos para las cesáreas y laceraciones perineales profundas. La descolonización no es efectiva en la población obstétrica general. En las mujeres colonizadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina no se prohíbe la alimentación al seno materno, pero se recomienda mantener una higiene óptima y atender las laceraciones mínimas de la piel. Listeriosis. Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo intracelular facultativo que causa entre 100 y 200 infecciones que requieren hospitalización cada año en Estados Unidos. Se cree que casi todos los casos se transmiten por alimentos. Algunos brotes se han originado en productos lácteos contaminados, frutas y vegetales y alimentos crudos o procesados y embutidos. Las infecciones invasoras por listeria son más frecuentes en las embarazadas, pacientes con inmunodepresión y ancianos o individuos muy jóvenes. Por razones que se desconocen, la infección en el embarazo es entre 10 y 20 veces más frecuente que en la población general.
Aunque es más probable notificar los abortos ligados a la listeriosis, otra hipótesis es que las embarazadas son más propensas por su inmunidad celular reducida. Infección materna y fetal. Las infecciones por listeria generan una gastroenteritis febril no invasora, septicemia o infección del sistema nervioso central después de un periodo de incubación de 2 a 4 semanas. La listeriosis durante el embarazo puede ser asintomática o causar enfermedad febril que se confunde con gripe, pielonefritis o meningitis. El diagnóstico por lo general no se establece hasta que el hemocultivo resulta positivo. La listeriosis oculta o sintomática también estimula el trabajo de parto. La invasión bacteriana transplacentaria causa una infección fetal, que provoca óbito o una enfermedad clínica similar a la septicemia por estreptococo del grupo B de inicio temprano. La descripción común de la listeriosis fetal grave es la de microabscesos y granulomas diseminados que se conocen como granulomatosis infantiséptica. Con frecuencia se acompaña de corioamnionitis y se observan macroabscesos placentarios. El contacto durante el parto provoca infección neonatal de inicio tardío. En una revisión de 222 casos, la infección con listeria produjo aborto u óbito en el 20% y el 68% de los recién nacidos que sobrevivieron padeció septicemia neonatal. En un estudio prospectivo de cohortes, el 24% de las mujeres sufrió abortos, aunque ninguna antes de la semana 29 de la gestación. Sin embargo, se registró una mortalidad neonatal del 21%. Por lo general se recomienda el tratamiento con ampicilina y gentamicina por su sinergia contra las especies de listeria. En las mujeres alérgicas a la penicilina se puede utilizar trimetoprim con sulfametoxazol. En la mayor parte de los casos, el tratamiento de la madre también es efectivo contra la infección fetal. No existe vacuna. La prevención se realiza al lavar los vegetales crudos, cocinar los alimentos crudos y evitar los alimentos ya enumerados. Salmonelosis. Las infecciones por especies de salmonela son todavía una causa importante de enfermedad transmitida por los alimentos. La mayor parte de los casos se debe a 6 serotipos, incluidos los subtipos de Salmonella typhimurium y enteritidis. La gastroenteritis por Salmonella notifoidea se adquiere a través de alimentos contaminados. Los síntomas que comprenden diarrea no sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, escalofrío, náusea y vómito empiezan entre 6 y 48 horas después del contacto. El diagnóstico se establece por medio de estudios en heces fecales, capítulo 57. El tratamiento consta de soluciones intravenosas de cristaloides que se administran para rehidratación. En los casos no complicados se evitan los antimicrobianos puesto que no suelen acortar la duración de la enfermedad y prolongan el estado de portador convaleciente. Cuando el cuadro de gastroenteritis se complica con fiebre elevada o bacteriemia se administran antimicrobianos. Existen unas cuantas publicaciones de casos vinculando con la bacteriemia por Salmonella enteritidis con abortos sépticos. La fiebre tifoidea por Salmonella typhi es un problema mundial de salud todavía. La infección se extiende por la ingestión oral de alimentos, agua o leche contaminados. Aunque rara en Estados Unidos, se registró un brote en Centroamérica en 2017 de casi 300 casos. Las complicaciones graves entre los pacientes que necesitaron hospitalización comprenden hemorragia del tubo digestivo, 11%, perforación intestinal, 9%, encefalopatía, 8%, insuficiencia renal, 6%, y colapso cardiovascular, 7%. En las embarazadas es más frecuente observar esta enfermedad durante las epidemias y en las que realizaron un viaje reciente. El aborto séptico es raro pero se ha notificado. El mejor tratamiento empírico para la fiebre intestinal, tifoidea, y la infección por Salmonella no tifoidea invasora son las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera generación. Es importante realizar estudios de sensibilidad a los antimicrobianos para diseñar el régimen terapéutico, que por lo general dura entre 1 y 2 semanas. En Estados Unidos existen 2 vacunas autorizadas para prevenir la fiebre tifoidea. Se ha observado a partir de evidencia limitada que la administración de la vacuna en embarazadas antes de viajar no se acompaña de resultados adversos. Shigelosis.
La shigelosis es una causa frecuente de brotes diarreicos entre niños que acuden a guarderías y en adultos después de realizar un viaje internacional que se transmite por vía fecal oral. La disentería basilar que originan las especies de Shigella es variable, desde diarrea leve hasta disentería grave con fiebre, evacuaciones sanguinolentas, cólicos abdominales y tenesmo. En las personas con inmunodepresión, la infección grave provoca megacolon tóxico, convulsiones o meningitis o síndrome hemolítico urémico. Aunque la infección leve por lo general se resuelve de manera espontánea, es fundamental tratar la deshidratación. Se evitan los fármacos antiperistálticos y se recomienda adoptar una higiene meticulosa para evitar la transmisión. El tratamiento con antimicrobianos durante el embarazo comprende fluoroquinolonas, ceftriaxona o acitromicina. Ha surgido resistencia con rapidez y los estudios de sensibilidad a los antimicrobianos ayudan a guiar el tratamiento correcto. La shigelosis muchas veces estimula las contracciones uterinas y provoca parto pretérmino. Enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es causada por la Spirocheta Borrelia burgdorferi y es la enfermedad más frecuente transmitida por un vector en Estados Unidos. La borreliosis de Lyme se debe a la mordedura de garrapatas del género Ixodes. Tiene 3 estadios. La infección temprana, estadio 1, produce lesiones cutáneas circunscritas distintivas, eritema migratorio, que se acompaña de un síndrome similar a la gripe y adenopatía regional. Sin tratamiento, varios días o semanas después aparece la diseminación temprana, estadio 2. Con frecuencia afecta a varios aparatos y sistemas, pero predominan las lesiones cutáneas, neuropatías, mialgias, carditis y meningitis. Sin tratamiento después de varios meses se manifiesta la infección tardía o persistente, estadio 3, quizá en el 50% de los pacientes en forma de artritis migratoria. Los pacientes adquieren inmunidad natural, pero la enfermedad pasa a una fase crónica en el 10% de los casos. Algunos pacientes permanecen asintomáticos, pero otros en la fase crónica sufren diversas manifestaciones cutáneas, articulares o neurológicas. Es importante establecer el diagnóstico clínico, puesto que los estudios serológicos y la reacción en cadena de la polimerasa tienen varios inconvenientes. Se recomienda realizar pruebas serológicas de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G al principio de la infección seguidas de una segunda prueba, ya sea un segundo inmunoensayo Mancha-Western, para fines de confirmación. Lo ideal es efectuar una evaluación serológica inmediata y en la convalecencia siempre que sea posible, si bien los índices de resultados falsos positivos y negativos son elevados. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda instituir tratamiento. Para el eritema migratorio se recomienda administrar doxiciclina durante 10 días o amoxicilina o acetilo de cefuroxima durante 14 días. Sin embargo, la doxiciclina suele evitarse durante el embarazo. El régimen de segunda línea es la acitromicina durante 10 días. Para las demás manifestaciones se recomienda un régimen de 14 a 28 días oral o intravenoso de los mismos fármacos de primera línea. No existe vacuna en el comercio. La prevención más efectiva consiste en evitar los sitios donde abunda la enfermedad de Lyme y mejorar la contención de las garrapatas en esas regiones. La autoexploración que elimine las garrapatas en las primeras 36 horas tras su adhesión reduce el riesgo de infección. Para las mordeduras de garrapatas que se reconocen en las primeras 72 horas basta una dosis única de 200 miligramos de doxiciclina por vía oral para reducir la infección. Varias publicaciones describen la enfermedad de Lyme durante el embarazo, pero no existen series grandes. Asimismo, se ha confirmado la transmisión transplacentaria, pero no se han identificado en forma concluyente defectos congénitos de la borreliosis materna. El tratamiento inmediato de la infección materna debe prevenir la mayor parte de los resultados adversos del embarazo. En el noreste de Estados Unidos, entre el 2% y el 40% de las mujeres con enfermedad de Lyme incipiente también sufren infección por Babesia microti, que es otro parásito transmitido por la misma garrapata. Se ha publicado que la babesiosis provoca infección congénita. Tuberculosis. El diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis durante el embarazo se describen en el capítulo 54. Infecciones por protozoarios. Toxoplasmosis.
El parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii tiene un ciclo de vida con dos fases. La fase felina se realiza en los gatos, que son los hospedadores definitivos, y en sus presas. Excretan ovocitos no esporulados en las heces fecales. En la fase no felina, el hospedador intermedio, que incluye al ser humano, ingiere quistes tisulares que contienen bradizoitos u ovocitos. El ácido gástrico digiere los quistes que liberan a los bradizoitos, que infectan al epitelio del intestino delgado. Allí se transforman en taquizoitos de rápida división, que infectan a todas las células dentro del mamífero hospedador. Las defensas inmunitarias tanto humorales como celulares eliminan a la mayor parte de estos, pero se forman quistes en los tejidos. Estos persisten durante el resto de la vida y constituyen la variedad crónica de la toxoplasmosis. La infección en el ser humano se adquiere al comer carne cruda o mal cocida infectada por quistes tisulares o ingerir tierra o beber agua contaminada con ovocitos provenientes de las heces fecales de los gatos. La infección previa se confirma por medio de estudios serológicos y su prevalencia depende de la ubicación geográfica y el genotipo del parásito. La frecuencia de toxoplasmosis congénita en Estados Unidos ha descendido y ahora es cercana a 0,23 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Infección materna y fetal. La mayor parte de las infecciones maternas agudas es de tipo subclínico y se detecta solo al realizar estudios serológicos de detección sistemática prenatales o neonatales. En ciertos casos, los síntomas maternos comprenden una enfermedad similar a la gripe con linfadenopatía. En los adultos inmunocompetentes, la infección inicial confiere inmunidad y la infección antes del embarazo elimina por completo el riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, la infección en mujeres inmunodeprimidas muchas veces es grave y su reactivación genera encefalitis, corioretinitis o tumores. La transmisión vertical produce una infección fetal y después toxoplasmosis congénita. Esta última es una fetopatía que se caracteriza por lesiones oculares o intracraneales y retraso del crecimiento. La toxoplasmosis congénita también se acompaña de mayor riesgo de parto pretérmino. El índice calculado de transmisión vertical se eleva con la edad gestacional. En un metaanálisis, este índice fue del 15% a las 13 semanas, 44% a las 26 semanas y 71% a las 36 semanas. Si bien el riesgo de transmisión es menor al principio del embarazo, es más probable que las secuelas de la toxoplasmosis congénita sean graves. En especial, la mayoría de los fetos infectados nace sin estigmas evidentes de toxoplasmosis. Los recién nacidos con daño clínico padecen una enfermedad generalizada que se expresa por bajo peso al nacer, hepatoesplenomegalia, ictericia y anemia. Otros tienen sobre todo una enfermedad neurológica con calcificaciones intracraneales, hidrocefalia o microcefalia. Muchos al final desarrollan corioretinitis y discapacidades de aprendizaje. Esta triada típica, corioretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia, a menudo se acompaña de convulsiones. Los neonatos infectados con signos clínicos tienen riesgo de padecer complicaciones a largo plazo. Detección sistemática y diagnóstico. Si se confirman los anticuerpos inmunoglobulina G antes del embarazo, no existe riesgo de infección fetal en el hospedador inmunocompetente. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos no recomienda realizar pruebas prenatales de detección sistemática para toxoplasmosis en las regiones con prevalencia reducida, incluido Estados Unidos. Los estudios serológicos para detectar inmunoglobulina G deben realizarse en embarazadas con inmunodepresión, incluidas las que sufren la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Estas pruebas también deben solicitarse en embarazadas con sospecha de toxoplasmosis. El parásito rara vez se reconoce en tejidos o líquidos corporales. Los anticuerpos inmunoglobulina G contra toxoplasma aparecen en las primeras 2 o 3 semanas después de la infección, alcanzan su punto máximo entre 1 y 2 meses y por lo general persisten de por vida, en ocasiones con una concentración elevada. Si bien los anticuerpos inmunoglobulina M aparecen en los primeros 10 días después de la infección y suelen ser negativos en los primeros 3 o 4 meses, muchas veces siguen detectables por años. Por lo tanto, los anticuerpos inmunoglobulina M no se utilizan solos para diagnosticar toxoplasmosis aguda.
Los mejores resultados se obtienen con el perfil serológico de toxoplasma realizado en el Dr. Jacques Remington Laboratorio de Diagnósticos Especializados. La avidez de la inmunoglobulina G por toxoplasma aumenta con el tiempo. Por lo tanto, cuando se encuentra un resultado de inmunoglobulina G con gran avidez, se excluye la infección en los 3 a 5 meses previos. Existen diversos estudios que permiten que los resultados con gran avidez confirmen la infección latente con un valor predictivo positivo del 100%. La toxoplasmosis congénita se sospecha cuando la ecografía revela hallazgos como hidrocefalia, calcificaciones intracraneales o hepáticas, ascitis, engrosamiento placentario, intestino hiperecogénico y restricción del crecimiento. Estos son similares a las anomalías observadas con el citomegalovirus congénito. Cuando el hallazgo es accidental se recomienda realizar una amniocentesis diagnóstica con reacción en cadena de la polimerasa en busca de toxoplasma además de ácido desoxirribonucleico de citomegalovirus y estudios serológicos maternos en busca de ambas infecciones. La sensibilidad de la reacción en cadena de la polimerasa para detectar ácido desoxirribonucleico de toxoplasma varía según la edad gestacional y es menor antes de las 18 semanas de gestación. Tratamiento. El tratamiento prenatal de la toxoplasmosis materna aguda se basa en 2 regímenes. Se puede administrar solo espiramicina o una combinación de pirimetamina y sulfonamida con ácido folínico. Estos 2 regímenes también se han utilizado de forma consecutiva. La mayoría de los expertos utiliza espiramicina en las mujeres con infección aguda al principio del embarazo para reducir el riesgo de transmisión vertical. Puesto que no atraviesa la placenta, la espiramicina no puede usarse para el tratamiento de la infección fetal. La combinación de pirimetamina con sulfadiazina y ácido folínico se emplea ante la infección materna después de las 18 semanas de la gestación o cuando se sospecha de infección fetal. El grupo del estudio Sirocod revisó la información de 1.438 embarazadas tratadas y encontró información débil que sustenta la reducción del riesgo de toxoplasmosis congénita con el tratamiento temprano. El tratamiento se ha vinculado con menor índice de secuelas neurológicas graves y muerte neonatal. Prevención. No existe vacuna para prevenir la toxoplasmosis. Las estrategias para evitar la infección son: 1. Cocinar la carne hasta alcanzar una temperatura suficiente. 2. Pelar o lavar bien frutas y vegetales. 3. Limpiar las superficies donde se preparan alimentos y los utensilios que han tenido contacto con carne cruda o frutas y vegetales no lavados. 4. Usar guantes al cambiar la arena de los gatos o delegar esta tarea. Y 5. No alimentar a los gatos con carne cruda o poco cocinada y mantener a los gatos dentro del hogar. Aunque se recomiendan estos pasos preventivos, no existe información sólida suficiente que respalde su eficacia. Paludismo. La causa de esta infección es un protozoario y todavía es una crisis mundial de salud. En el año 2018 causó 260.000 muertes y la mayor parte ocurrió entre niños menores de 5 años de edad. África subsahariana e India son las que tienen más casos. El paludismo se había erradicado de Europa y la mayor parte de Norteamérica, pero algunos casos los importa el personal militar que regresa o los migrantes recientes de áreas endémicas. Transmitidas por los mosquitos anopeles infectados, las 6 especies de Plasmodium causan enfermedad en el ser humano. Las embarazadas tienen mayor susceptibilidad. Después de la infección, los anticuerpos contra el antígeno BAR2-CSA en la superficie del parásito ayudan a regular la acumulación placentaria de eritrocitos infectados y en general los efectos nocivos del paludismo. A través de este mecanismo se adquiere cierta inmunidad con paridad y se denomina inmunidad antipalúdica específica del embarazo. Resulta irónico que el tratamiento del paludismo reduce esta inmunidad. Infección materna y fetal. Las manifestaciones clínicas son fiebre, escalofrío y síntomas similares a la gripe, que muchas veces son episódicos. Los síntomas son menos graves en las recurrencias. En ocasiones, el paludismo se acompaña de anemia e ictericia y las infecciones con Plasmodium falciparum producen insuficiencia renal, coma y muerte. Pese a ello, muchos adultos sanos pero infectados en las regiones endémicas son asintomáticos gracias a la inmunidad parcial. Las embarazadas, aunque a menudo cursan asintomáticas, es más probable que padezcan los síntomas habituales.
El paludismo en el embarazo, ya sea sintomático o asintomático, se acompaña de mayor índice de morbi-mortalidad perinatal. Los resultados adversos comprenden óbito, nacimiento pretérmino, bajo peso al nacer y anemia materna. Esto se correlaciona con una concentración elevada de parasitemia placentaria. Los que se documentan con mayor frecuencia son anemia materna y bajo peso al nacer. Cerca del 16% de los recién nacidos con bajo peso al nacer hijos de mujeres de África se atribuye a paludismo materno. Los efectos provienen de eritrocitos, monocitos y macrófagos parasitados que se acumulan en las áreas vasculares de la placenta, figura 67.7. Las infecciones por Plasmodium falciparum son las peores y al principio elevan el riesgo de aborto. La frecuencia de paludismo aumenta de manera considerable durante los últimos 2 trimestres y el puerperio. Sin embargo, se diagnostica paludismo congénito en menos del 5% de los recién nacidos con madres infectadas. Diagnóstico y tratamiento. El método ideal para identificar a los parásitos es la evaluación microscópica de un frotis sanguíneo. Sin embargo, en las mujeres con una densidad parasitaria reducida, la sensibilidad de la microscopía es baja. En la actualidad se utilizan los antígenos específicos del paludismo para realizar pruebas rápidas, que se han convertido en las pruebas regulares. Para el tratamiento, los antipalúdicos usados con mayor frecuencia no están contraindicados en el embarazo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todo paciente infectado que habita o viaja a regiones endémicas reciba tratamiento con un régimen de artemisinina para paludismo no complicado por Plasmodium falciparum. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan basar el tratamiento inicial en el sitio donde se adquirió la infección. Las embarazadas con diagnóstico de paludismo no complicado por Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium falciparum sensible a la cloroquina deben recibir hidroxicloroquina o cloroquina. Para las mujeres infectadas por Plasmodium falciparum multiresistente, la primera línea durante el segundo y tercer trimestres es un fármaco que contiene artemeter y lumefantrina. El grupo de estudio PREGACT comparó 4 fármacos a base de artemisinina en 3.428 embarazadas con paludismo por Plasmodium falciparum y no encontraron efectos adversos maternos ni perinatales. Plasmodium vivax resistente a la cloroquina se debe tratar con mefloquina. Plasmodium vivax o Plasmodium ovale sensibles a la cloroquina deben tratarse con cloroquina durante todo el embarazo y después primaquina en el puerperio. Se ha identificado resistencia a todos los antipalúdicos, incluidos los compuestos recién agregados a base de artemisinina. Los regímenes terapéuticos para el paludismo no complicado y grave durante el embarazo se describen con detalle en sitios web. Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una línea directa para recibir recomendaciones terapéuticas. Prevención y quimioprofilaxis. La contención y prevención del paludismo dependen de la quimioprofilaxis al viajar o vivir en regiones endémicas. También es importante contener a los vectores. En las regiones endémicas, el uso de redes tratadas con insecticida, los insecticidas a base de piretroide y los repelentes de insectos a base de N-dietilemetoloamida reducen los índices de paludismo. Todos estos tratamientos son bien tolerados durante el embarazo. Cuando es necesario viajar se recomienda administrar quimioprofilaxis. La profilaxis con cloroquina o hidroxicloroquina durante el embarazo es segura y bien tolerada. Una evaluación que comparó la profilaxis durante el embarazo con sulfadoxina pirimetamina o dihidroartemisinina piperaquina encontró que esta última es más efectiva para prevenir la infección placentaria. La combinación atovaquona/proguanilo está aprobada en embarazadas, pero la primaquina y la doxiciclina están contraindicadas. Los regímenes más modernos para quimioprofilaxis en el embarazo se pueden obtener en la plataforma Salud de los Viajeros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en su sitio web. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también publican información de salud para viajes internacionales, el libro amarillo, en su sitio web. Para las mujeres que viven en regiones endémicas, es mejor el tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina pirimetamina que la detección sistemática intermitente y el tratamiento indicado, aunque la resistencia es cada vez más preocupante. Amebiasis.
Cerca del 10% de la población mundial está infectada por entamoeba histolítica y la mayoría es asintomática. Sin embargo, la disentería mediana en ocasiones sigue una evolución fulminante en el embarazo. Los síntomas son fiebre, dolor abdominal y evacuaciones sanguinolentas. El pronóstico es peor cuando se complica con un absceso hepático. La identificación de quistes o trofozoitos de entamoeba histolítica en una muestra de heces fecales es diagnóstica. El tratamiento es similar en embarazadas y personas no embarazadas. Para la colitis mediana y la enfermedad invasora, se prefiere el tinidazol al metronidazol. Micosis. Las micosis diseminadas, por lo general neumonitis, durante el embarazo son raras con coccidioidomicosis, blastomicosis, criptococosis o histoplasmosis. Su identificación y tratamiento se describen en el capítulo 54. La candidosis vulvovaginal se describe en el capítulo 68. Precauciones en los viajes durante el embarazo. Las embarazadas que viajan se enfrentan a diversos riesgos potenciales generales médicos y obstétricos, según sea su destino. Existen varios recursos que ofrecen información para viajar. La Federación Internacional de Medicina Tropical ofrece información muy completa en su sitio web y la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero publica información en su sitio web. Asimismo, el libro amarillo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrece información extensa para viajar en relación con embarazadas y mujeres lactantes. Bioterrorismo. El concepto de bioterrorismo implica la liberación deliberada de bacterias, virus u otros microorganismos infecciosos para provocar enfermedades o muerte. Estos microorganismos naturales a menudo son modificados para aumentar su grado de contagio o su resistencia al tratamiento médico. Los profesionales de la salud deben permanecer alerta ante el incremento considerable del número de personas con enfermedades febriles acompañadas de síntomas respiratorios o con erupciones que no se vinculan con facilidad con ninguna enfermedad frecuente. Se insta a los médicos a que contacten al Departamento de Salubridad Estatal o a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para obtener información actualizada y recomendaciones. En su comité de opinión, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha planteado la preparación de los obstetras ante desastres. Viruela. La viruela es causada por el virus que lleva el mismo nombre y se considera un arma grave. El virus es muy transmisible y conlleva un índice de letalidad del 30%. En Estados Unidos, el último caso de viruela se notificó en 1949 y en el mundo fue en Somalia en 1977. NICIURA realizó una revisión de la morbi-mortalidad perinatal y materna de la viruela. El índice de letalidad de la viruela era del 61% si la embarazada no estaba vacunada. Los índices de óbito, aborto, parto pretérmino y muerte neonatal se elevaban de manera considerable en los embarazos que se complicaban por esta infección. La vacuna contra la viruela se elabora a base de virus vivos. Por lo tanto, la mujer se debía embarazar 4 semanas después de la vacuna. Carbunco. Bacillus anthracis es una bacteria aerobia gram positiva formadora de esporas. Causa 3 tipos principales de carbunco clínico: inhalatorio, cutáneo y digestivo. La meningitis por carbunco acompaña a cualquiera de los tipos clínicos de carbunco y casi siempre es letal. Cuando se inhalan, las esporas del carbunco se depositan en los alveolos. Después las envuelven los macrófagos y germinan en los ganglios linfáticos mediastínicos. Su periodo de incubación suele ser menor a 1 semana, pero puede ser hasta de 2 meses. Dentro de los primeros 5 días tras el inicio de los síntomas, la segunda fase es anunciada por el comienzo repentino de disnea pronunciada y fiebre elevada. Con frecuencia se acompaña de mediastinitis y linfadenitis torácica hemorrágica. La radiografía de tórax delinea un mediastino ensanchado. El índice de letalidad del carbunco inhalado es elevado, incluso con tratamiento radical paliativo y con antibióticos. Otros microorganismos utilizados en bioterrorismo. Otros microorganismos de la categoría usados para bioterrorismo son Francisella tularensis, tularemia, Clostridium botulinum, botulismo, Yersinia pestis, peste, y virus de ébola, Marburg, Lassa o machupo, fiebre hemorrágica. Las guías para estos microorganismos biológicos evolucionan de modo constante y se describen con detalle en la plataforma de bioterrorismo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.